Bueno, pues nosotras somos Paula y Marta y este proyecto, pues como ya han dicho, es una convocatoria de la Universidad de Servicios de Asuntos Sociales que se llama Objetivo Campus Sostenible. El nuestro se llama Integratea y su objetivo es fomentar la inclusión de las personas con capacidades diferentes en la educación superior y surgió a raíz de una serie de problemas que nosotras observamos que se encontraba esta gente en el ámbito educativo. Y bueno, pues como parte del proyecto tenemos una cuenta de Instagram y que es integratea _, por si alguno todavía no la conocía. Y hoy pues tenemos a una conferenciante que es Carmen Molina, que es presidenta de CEPAMA, que es el Comité para el Apoyo y la Promoción de la Mujer Autista. Y bueno, pues es una activista reconocida. La verdad es que es un honor tenerla hoy aquí. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Yo encantada de compartir la tarde con todos vosotros y con todas vosotras. Y bueno, me voy a presentar un pelín ahí por encima, ¿no? Para que sepáis que, bueno, yo soy una persona autista. Ahora ya, pues ya soy bastante mayor. Fui diagnosticada en el año 1969, cuando en España la sin discapacidad intelectual prácticamente era desconocido, lo que después se llamó síndrome de Asperger y demás. Fue una casualidad tremenda el que a mí se me reconociera tan pequeña, pero sin embargo, pues por el tema del estigma social, ¿no? Que todavía seguramente que muchas personas autistas viven o vivimos, pues en mi familia esto se ocultó y se mantuvo bastante en secreto hasta que fui muy mayor. Yo ya tenía más de 40 años cuando volví a encontrarme con el mundo del autismo. Y bueno, pues entonces comprendí que éramos muchas personas, que además éramos también muchas personas, muchas mujeres las que estábamos fuera del radar, del reconocimiento de nuestra condición de persona autista, y que eso nos hacía la vida muy complicada, mucho más difícil que a otras personas, incluso mucho más difícil que a nuestros compañeros que eran chicos, ¿no? Y a partir de 2014 empezó a introducirme en redes de investigación del autismo femenino para, bueno, pues un poco saciar en principio la curiosidad, ¿no? Y luego pues para todas esas investigaciones en las que se podía trabajar, que eran muy incipientes en España, porque en España el autismo femenino se ha empezado a conocer, a estudiar, a hablar y a divulgar, pues como os digo, a partir del 2014-2015. Y bueno, pues son muy poquitos años, pero hemos avanzado bastante. Hay que decir que las chicas, las jóvenes autistas tienen una gran potencia a la hora de conocerse, de reconocerse, de visibilizarse también, que es muy importante, y de querer estar en el mundo y explicar y hablar en primera persona de lo que es el autismo. Así que bueno, yo no soy nada más que una compañera más de todas, de vosotras y de vosotros. Y bueno, pues espero compartir pues bueno, y haber organizado un poco bien unos contenidos y que os sean de utilidad, ¿vale? Voy a ver si me sale compartir pantalla, que en la prueba salió muy bien. Vamos a ver. Ahora, sí, yo creo que sí ha salido. Bueno. Nosotras dentro de CEPAMA tenemos un programa que se llama La Red en torno a nosotras. Empezó en 2018 porque en nuestros debates internos nos sentíamos, siempre decíamos, es que me siento como si estuviera atrapada, en esta sociedad me siento atrapada, ¿no? Entonces empezamos a reflexionar sobre lo que es el sentimiento de estar en una red de la que no te puedes escapar, que tampoco se ve, que nadie la entiende y bueno, pues eso es un poco lo que vivimos por dentro y en base a eso pues nuestro programa de La Red en torno a nosotras lo que quiere es pasar de esa red que nos apoya a una red que nos apoye y sobre la que nos podamos sostener para crecer como personas, ¿no? De ahí que, bueno, pues esta es nuestra imagen de este programa en el que hablamos del autismo femenino, que os lo quería explicar. A mí me gusta decir
siempre suelo empezar diciendo esto, que el autismo es mucho más diverso de lo que en un principio se creyó y que el hecho de que no lo entiendas no quiere decir que no exista. Yo creo que nuestras compañeras autistas tendrán muchas experiencias o podrían contar muchas experiencias concretas en su vida que les han dicho, bueno, pero es que tú no pareces autista. ¿O cómo vas a ser autista si estás en la universidad? O cuando ya te haces mayor te dicen, ah, pero tú es que estás casada, ¿cómo vas a ser autista? Creo que la sociedad todavía en gran medida tiene la imagen del autismo cuando se empezó a identificar allá por los años 40, los años 50, en Europa, la Europa de la Segunda Guerra Mundial o posguerra mundial y en Estados Unidos. En ese ámbito de la psiquiatría, tengamos claro que solo se identificaba un perfil del autismo muy concreto, que era el perfil de niño al que además de autismo se le sumaba la discapacidad intelectual. Y entonces ese rol es el que ha permanecido en el imaginario de la sociedad. Si tú vas por la calle y le preguntas a alguien qué es una persona autista, te van a decir, ah, pues es un niño que quiere estar solo, que no se relaciona con nadie, y si ya, como yo digo, se vienen un poco arriba y dicen, y se da cabezazos o pega. Entonces, ese estereotipo que realmente ni es verdad, porque no es verdad, ni tampoco es tan frecuente dentro del colectivo del autismo, es contra el que tenemos que luchar para decir que, bueno, el autismo es muy diverso, hay personas de todo tipo, con todo tipo de capacidades y que el autismo no se basa en determinadas conductas, en determinado aspecto o en determinada discapacidad intelectual. Y esto es lo que yo quiero intentar explicar un poquito hoy. Y el hecho de que una persona no lo entienda, de que nuestros profesores no lo entiendan, de que nuestros padres o incluso nuestros amigos no lo entiendan, no quiere decir que no exista. Existe y nosotros somos los responsables de que se vea y de ganarnos esos espacios y de luchar por esos espacios en los que el autismo tiene que verse y tiene que ser reconocida. A ver, vamos a hablar, haré referencias al autismo en general, ¿vale? Porque partimos de características generales del autismo, pero vamos a focalizar en el ámbito de las niñas y de las mujeres autistas porque son más desconocidas y además necesitamos hacer un esfuerzo y una dedicación especial para que sean conocidas en la sociedad y respetadas en la sociedad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la mujer autista es una minoría dentro de la minoría. Ahora veremos un poco magnitudes para hacernos una idea, pero dentro de lo que es toda la comunidad del autismo, toda la población autista, las niñas y las mujeres a día de hoy representan una minoría. Y por tanto, si ya es difícil ser visible cuando eres un poco numeroso, un grupo poco numeroso, imaginaos cómo es de difícil cuando dentro de ese mismo grupo tú también eres un grupo minoritario, un subgrupo minoritario. Muchas veces nos encontramos incluso dentro de las asociaciones y dentro de las entidades que se dicen que apoyan el autismo, pues cómo rechazan el perfil femenino, cómo no lo reconocen tampoco. Y eso es un doble daño el que se causa. En 1990, según los estudios de prevalencia, que ahora os cuento un poco porque esto también tiene su gracia, en 1990 se decía que había una niña que se identificaba una niña autista por cada 9 chicos. Realmente solo se identificaban aquellas niñas autistas que tenían una discapacidad intelectual muy evidente. Si no, no se identificaban como autistas. En 2015, que es cuando os comento que por lo menos en el ámbito europeo y más concretamente en el español, ya explosiona o eclosiona el perfil femenino del autismo, se hablaba de una de cada 4 niñas. En 2018 los últimos estudios hablan de una de cada 3 niñas, es una niña de cada 3 chicos y en la actualidad en los medios de investigación estamos ya barajando que esa audiencia realmente pueda no existir o ser muy minoritaria. Cuando hablamos de prevalencia, tenemos que tener clara una cosa: en ninguna parte del mundo
Existen estudios de seguimiento para saber cuántas personas hay, en qué porcentaje sobre la población, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso veréis que os voy a explicar en este cuadro, en este cuadro que hay aquí, los dos grandes grupos que ponen el foco en el estudio de la prevalencia del autismo en el mundo. Es ASDEU, que es un grupo de investigación europeo, y este grupo habla de que sería un 0,9%, en torno al 1% de la población. Sin embargo, casi el doble en el centro en Estados Unidos, en el Centro de Prevención y de las enfermedades, están 1,8%. Aquí nosotros debatimos, cuando hablo nosotros hablo de la gente que nos movemos un poco habitualmente en la investigación o en la divulgación del autismo y demás, pues este debate surge porque hay una gran diferencia, hay casi una diferencia del doble, ¿no? Realmente una diferencia del doble. Y hay un sesgo, digamos, de tipo de corte social, porque en Estados Unidos los apoyos a los niños y autistas son muy elevados, muy por encima de niños que tienen otras dificultades de educación, y entonces existe la sospecha de que se sobrevalore en cuanto a identificar más niños autistas de los que realmente son. En el entorno europeo pasa lo contrario. Entonces, bueno, realmente no hay posibilidad de saberlo. Los de sanidad, que es en el entorno donde en ningún país tienen programas especializados o focalizados en esto, en saber cuánta población hay, y todos los datos son estimativos con base a estos porcentajes. Por eso, fijaros, os he puesto por aquí, bueno, este cuadro está hecho para Latinoamérica, España y Latinoamérica, pero en España, si nos atuviéramos a los datos, a los porcentajes que apunta ASDEU, hablaríamos de 426.000 personas autistas. Como dato más conservador, y 845.000 como dato más numeroso. Me diréis, bueno, ¿y esto es mucho o es poco? Porque claro, así dicho, ¿no? Una cifra plana, en realidad la magnitud hay que ponerla en una correlación. Fijaros, lo voy a comparar con una diversidad que es fácilmente identificable, que es el síndrome de Down. 1.000 ciudadanos que estén dentro del espectro del autismo, las cifras arrojan unos 35.000 personas con síndrome de Down. Y sin embargo, si os paráis a pensar un poco, fijaros cómo el síndrome de Down es muy conocido, cualquiera, claro, porque físicamente se pueden identificar, se les identifica y parece como que tuvieran un reconocimiento como discapacidad bastante potente, ¿no? Cuando es una verdadera minoría en comparación con otras discapacidades, como es en este caso el autismo, ¿no? Dentro de este grupo de personas autistas en nuestro país, 140 y tantas mil serían mujeres. Es decir, lo simpático de esto es que si nos paramos a pensar, tenemos que reconocer y tenemos que darnos cuenta que hay muchas personas autistas simplemente por estadística, porque están. El tema es que muchísimas de ellas no saben que son autistas, incluso. A ver qué más cositas. Espera. Entonces, nos estamos dando cuenta de que estamos en un contexto de sesgo de género. En este contexto de sesgo de género no se produce solo en el autismo. No tenemos que decir, bueno, es que joder, qué discriminadas son las niñas y las mujeres autistas. No, el sesgo de género existe en nuestras sociedades, incluso en las más avanzadas, como podríamos decir que son las europeas y en las que vivimos, ¿no? Existe ese sesgo de género y es una realidad, ¿no? Sin embargo, os he traído este pequeño fragmento de un libro de Nietzsche. Este libro a mí me gusta mucho y recomiendo mucho que la gente joven lo lea. Es un librito muy chiquitito, se puede leer fácil. Y
Y bueno, nos presenta estudios en 3 sociedades muy diferentes, estudios de género, digamos, de roles de género en 3 sociedades muy distintas, ¿no? Y bueno, pues como conclusión nos dice que no es posible relacionar el sexo con rasgos de pasividad o agresividad. Tales rasgos como el orgullo, la humildad, la preocupación por las relaciones personales, la respuesta complaciente o de cuidado a los jóvenes y a los débiles, o la tendencia a iniciar el cortejo, en fin, diferentes características que vienen siendo atribuidas en nuestra sociedad occidental, por llamarla así, ¿no? A los roles de género, a los roles femeninos, masculinos, bueno, y ahora ya a todas las interseccionalidades, realmente nacen de nuestro consenso social, no son inherentes a la persona. Es la sociedad la que crea esa diferencia, la que además asigna el rol de género y la que además penaliza a un género sobre el otro. Entonces, a mí me gusta decir que todo lo que es contingente, es decir, todo lo que es variable, se puede cambiar. Entonces, estamos hablando de algo social, y lo que es social está construido por las personas. Os dejo esta primera idea para que penséis que la sociedad no nos la dan hecha, sino que la sociedad la tenemos que construir las personas. Y esto reza para géneros, reza para diversas capacidades, y reza para todo tipo de... Podemos cambiar la sociedad y podemos hacer que nuestra sociedad sea una sociedad más inclusiva. A ver aquí, otro ejemplo de sesgo que existe, hemos hablado del sesgo social, es decir, de la concepción de la sociedad en general, vamos a descender un poco. Otro sesgo de género que queda muy claro y que queda muy reflejado, y hay muchísimos estudios al respecto, hay bastantes estudios al respecto, y bueno, pues ya yo creo que es el sesgo sanitario. Yo creo que la sanidad ya reconoce, lo que pasa es que todavía quedan muchos pasos que dar para garantizar esa igualdad en cuanto a la comprensión del individuo femenino por encima del estereotipo masculino, ¿no? Nos damos cuenta que siempre que tradicionalmente se han venido identificando los síntomas de las enfermedades con base al individuo hombre, al individuo masculino. No es lo mismo, que el cuerpo de una mujer no reacciona de igual forma a la enfermedad, y los síntomas de una enfermedad no son iguales en hombres y en mujeres. Por tanto, si nosotros caracterizamos una enfermedad con un estereotipo masculino, vamos a estar dejando fuera de una atención correcta y una identificación correcta a las mujeres. Quedaos con esto, porque luego vais a ver cómo esto se repite en el ámbito del autismo. También el argumento que se da para decir, bueno, investigamos con el prototipo, con el individuo masculino, se basa en considerar que la mujer, por su sistema hormonal, pudiera introducir algún tipo de desviación en las investigaciones, y así lo dicen, así lo manifiestan, y simplemente se excluye a la mujer en lugar de, bueno, pues de tener en cuenta su condicionamiento biológico. Y que también, bueno, pues se hará sin no saberlo, entrar dentro de una investigación y convertirse en ponerse en riesgo. Entonces, todo esto como muy proteccionista, os dais cuenta, ¿no? Viene de unas concepciones de la mujer como un ser débil al que proteger, etcétera, etcétera, que bueno, tiene su sesgo machista y todo este tipo de cosas que afortunadamente en nuestra sociedad vamos superando, mi modesta opinión, con una velocidad muy importante, a pesar de que no estemos muy satisfechas del todo. Y luego, bueno, pues esto tiene unas consecuencias, que es que los tratamientos que se dan son diferentes, teniendo en cuenta que la persona sea hombre o mujer. Lo voy a dejar así porque ahora después os he traído un fragmento también de otro libro muy interesante que ilustra esto muy bien. Hablamos de, por ejemplo, hubo una campaña el año pasado, creo que fue el año
o el anterior, yo creo que fue el año pasado, antes de estas campañas se hacen por la salud y no sé cuántos y tal, que hablaban precisamente de que había que atender los síntomas de accidente coronario en las mujeres porque los síntomas eran diferentes a los hombres. Este estudio que os he puesto aquí habla de eso precisamente. Nos enseña, nos explica cómo los hombres tienen un mayor número de accidentes cardiovasculares, de infartos o isquemias y demás, sin embargo se mueren menos que las mujeres. ¿Por qué? Porque el síntoma, la sintomatología de un infarto en la mujer es diferente al hombre y por tanto no es atendida. ¿Qué sucede? Que cuando por fin ya se descarta todo lo descartable, la mujer ya está en una situación tan grave que por lo general muere con más frecuencia que el hombre. ¿Veis? Y dice de este libro, que también es muy interesante, yo lo recomiendo mucho, de Carme Valls, habla precisamente de todos estos tipos de sesgos de género. Y fijaros que os voy a leer este párrafo porque es muy ilustrativo. Dice: ¿por qué cuando un hombre acude con dolor torácico a urgencias se le somete inmediatamente a un electrocardiograma y cuando es una mujer quien presenta idénticos síntomas se le da un ansiolítico? ¿Por qué una mujer estresada es tachada de histérica y en cambio el hombre padece con toda probabilidad el peso de la responsabilidad? ¿Por qué a las mujeres se les exige una perfección física imposible de alcanzar y un hombre con canas y curva de la felicidad es sencillamente un madurito interesante? ¿Por qué las mujeres continúan siendo invisibles para la medicina? Estas son realidades cotidianas. Me parece que me viene a la cabeza mi hermana diciéndome ayer: nena, te tienes que teñir las canas. Y sin embargo, pues mis hermanos llevan un pelo blanco precioso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos referimos en nuestra sociedad a una señora mayor que no se tiñe las canas? Pues una señora descuidada. Sin embargo, los hombres, que son un madurito interesante, un zorro plateado, ay, la barriguita de la curva de la felicidad, la gorda infame, ¿no? Pues este tipo de cosas, ¿no? Existe este sesgo de género en nuestra sociedad, no podemos negarlo, y existe en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Ser consciente de esto es muy importante, ¿vale? Primero porque no podemos negar algo que es evidente, segundo porque si lo conocemos podemos actuar para cambiarlo. Lo vemos reflejado en el ámbito del autismo. Realidades que nos encontramos. Las mujeres y las niñas autistas manifiestan el autismo de forma diferente a los hombres. Ojo lo que estoy diciendo, manifiestan el autismo. Vamos a pensar y vamos a reiterar que las características vehiculares del autismo son iguales para hombres y para mujeres. No hay diferencia, no hay un autismo de mujeres y un autismo de hombres. ¿De acuerdo? Las características vehiculares en cuanto a la diferente percepción sensorial, tratamiento o procesamiento de la información, necesidades de comunicación por unos determinados canales, son idénticas en hombres y en mujeres. Pero la manifestación externa, el cómo la persona procesa esa diferencia y además la manifiesta hacia el exterior, hacia su contexto, hacia la sociedad, es diferente. Y eso es un hecho. Luego os voy a dar que pensar con esto. Los test de caracterización, tanto los de cribado como es el MCHAT y el CAT, como los de identificación y diagnóstico como es el ADOS y el ADIR, están basados en el perfil masculino y con un foco especialmente importante en niños. Esto quiere decir que también tenemos que pensar que muchos hombres adultos quedan fuera de radar también dentro de la identificación del autismo. Hace pocos años no se había puesto el foco en la mujer autista. Fijaros, en 1990 es que ni se planteaba, ni se
porque salía como una cuidad que se identificara y diagnosticara a una niña autista. Se pensaba que eso era algo pues casi anecdótico dentro de lo que era el autismo. De hecho, los primeros pioneros del autismo, Hans Asperger, llámese Kanner y los que le sucedieron, pues no hablaban de niñas y mujeres autistas. Y desde luego lo que es una gran tragedia en este momento de nuestra realidad es el tener que tomar conciencia de que verdaderamente hay muchísimos profesionales en todos los ámbitos de la sanidad, de la educación, de la terapéutica, que desconocen el autismo femenino. Pero es que incluso hasta dentro del autismo nos encontramos muchos profesionales, muchísimos, que no conocen el autismo femenino. Y pone en riesgo a las niñas y mujeres autistas. Las pone en riesgo porque las aleja de obtener un diagnóstico que les pueda abrir la puerta para ejercitar los derechos fundamentales, a los apoyos, a la educación, al trabajo, a los que tienen derecho como ciudadanas. Y entonces yo, para dar un poco vueltas a la cabeza, si os acordáis de la primera diapo que hemos puesto hablando de Margaret Mead, que nos hablaba de cómo los roles de género se construyen, y uniéndolo a la reflexión sobre el hecho de que las características del autismo, como os he comentado hace un momentito, son iguales en hombres y mujeres, nos podríamos hacer la pregunta de si la niña autista nace o se hace. Si realmente las niñas autistas manifiestan con presión social y a la que no están sometidas los chicos. A ver si se me ocurre poner un ejemplo que esto quede más o menos explicado. Por ejemplo, en nuestra sociedad a día de hoy se da por supuesto que las niñas en general tienen que tener un mayor interés en promover, en generar relaciones, en ser proactivas a la hora de conocer gente, y sin embargo pues, se permite que los chicos sean más reservados, no se les exige esa comprensión del otro, ese deseo de estar con el grupo, de complacer al grupo, se les permite mucha más flexibilidad en este sentido. Entonces, la niña, todas las niñas, no solo las niñas, todas las niñas, tienen esa presión social de hacer amiguitos, de ser como las amiguitas del grupo, de etcétera, etcétera, en una mayor intensidad que los chicos. Entonces, las niñas autistas también sienten esa presión y su reacción, de alguna manera mayoritaria, es a manifestar el autismo, a retener ciertas características del autismo que socialmente no son aceptables, en camuflarlas. ¿Veis que aquí pone el camuflaje? El camuflaje es muy importante, es una característica definitoria que nos acompaña a las niñas y mujeres autistas toda la vida. Es bueno y es malo, las dos cosas, ¿vale? Desde muy pequeñita se aprende, ya lo explicaremos más adelante también, pero lo voy a apuntar ahora, se aprende a camuflar la condición. Bueno, pasas por la niña rara, pero nadie se preocupa de pensar que tengas realmente un sufrimiento o que es una dificultad que necesite apoyo. Y tú vas imitando a la gente que tienes alrededor, de tal modo que esos apoyos nunca existen. Es bueno porque también se sufre menos acoso, se sufre menos persecución, se sufre menos estigma, y es malo porque no se tienen los apoyos a los que se debería tener derecho, y entonces se crece en soledad y con mucha dificultad y con muchísimo sufrimiento. Y eso no es nada justo para este colectivo. Luego lo vamos a ver cuando expliquemos con más detalles la caracterización precisamente de las niñas y de las mujeres autistas. Bueno, hablábamos antes de esto, que insisto muchísimo y lo voy a decir otra vez, aunque sea una pesadez. Las características vehiculares del autismo son iguales en chicos y en chicas. Lo que varía es la manifestación externa. Por ejemplo,
ejemplos de características que se componen sensorial. Habréis oído hablar, y si no os lo cuento yo, de que las personas autistas percibimos y procesamos la información sensorial de forma diferente. Esto nos lleva a que estemos en los extremos, en situaciones de hipersensibilidad con respecto a un estímulo sensorial o de hiposensibilidad, ¿vale? Entonces, si tú tienes una hipersensibilidad o una hiperreactividad a un estímulo sensorial, como puede ser el sonido, estar, por ejemplo, en el entorno de un colegio, a la entrada y a la salida, es una verdadera tortura. Los ruidos, la gente que se mueve, las sillas que se arrastran, los timbres que suenan. Es muy difícil que una persona autista soporte eso, y es muy difícil que después de soportar eso se le deja condiciones que estás alterado, esto te ha dañado de tal manera que es insoportable para vivir con ello, ¿no? El tacto también sucede, telas que no puedes soportar, abrazos, toquecitos, una serie de cosas que pasan desapercibidas y que hacen la vida muy difícil y muy complicada. La comprensión de los contextos también. El proceso de comprensión de la realidad de la persona autista va del detalle a la comprensión global. El proceso es exactamente el inverso en las personas llamadas neurotípicas, lo que vosotros conocéis como personas normales, ¿no? La persona neurotípica parte del concepto global para estudiarlo y desbrozarlo en sus menudencias, y sin embargo la persona autista, su proceso mental va a la inversa, del detalle a la comprensión global. Esto también es muy importante. No hablas en entornos educativos, porque influye definitivamente en la manera que se estudia, en las necesidades para que los contenidos sean dados y en cómo se tiene que hacer el estudio, la comprensión y la investigación, vamos a llamarla educativa, en todos los ámbitos para las personas autistas. Diferente comunicación no verbal. También es común a las personas autistas. Existe cierto grado de una cosa que se llama prosopagnosia, que es la no percepción de gestos, la no percepción de expresiones, y por tanto la dificultad para comprender las caras y para comprender las emociones de la otra persona si no se verbalizan. La alextimia, que realmente no es una falta de empatía, como se suele decir en sentido peyorativo de las personas autistas, sino que es una dificultad o un proceso diferente. A mí me gusta decir más que dificultad, un proceso diferente de comprensión. Entonces, este proceso que es diferente nos lleva a razonar y a los estímulos emocionales de la otra persona en otros tiempos. Vamos a otra velocidad, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de características son comunes a los chicos y las chicas autistas, a los hombres y a las mujeres autistas. Ahora bien, a la hora de, por poner así en dos columnas, ¿no? A la hora de comparar cómo el autismo, estas características que hemos hablado, se manifiestan en la vida real, en la vida cotidiana, pues nos encontramos que en las chicas, por lo general, pues no hay problemas para el lenguaje y la comunicación, a pesar de que, bueno, generalmente tenemos un lenguaje bastante formal y nos gustan mucho las palabras, y encontrar palabras y hacer unas construcciones de frases un poquito floridas y tal, pero en general no tenemos problemas para el lenguaje, cuando los chicos sí que tienen un mayor problema. Incluso para la prosodia se identifica unas entonaciones más, vamos a llamarlas metálicas, monocordas o robóticas, más en chicos que en chicas. Presentan una importantísima vida interior, se conocen mucho a sí mismas, son muy introspectivas, mientras que los chicos son pequeños profesores, les gusta hablar de sus temas de interés y hacer grandes discursos sobre lo que son sus temas de interés. Lo que a veces pues, no suele ser muy bien recibido entre los compañeros, que se aburren de escuchar la matraca, dicho sea así en plan jocoso, ¿no? Nos pasa mucho. También las niñas presentan bastante fantasía, ¿no? Que se suele decir que la persona autista no tiene imaginación para nada. Las personas autistas tienen una gran imaginación, una gran fantasía. No sé si sabéis que el señor que creó todo el mundo Pokémon era una persona autista. Entonces las niñas, además de estos, son muy aficionadas, pues por ejemplo, a las hadas,
a los unicornios, un mundo como muy fantástico, ¿no? También quizás por esta etapa percibidas en la escuela y la manifestación, ellas se contienen en los entornos públicos, pasan desapercibidas como niñas autistas, pero sin embargo tienen que, voy a decir la palabra un poco popular, desfogar, ¿no? Tienen que desfogar en el entorno del hogar, que es donde manifiestan esas conductas que se suelen llamar conductas disruptivas. En mi caso, a mí no me gusta ese nombre tampoco, porque no se hacen para dañar a nadie, sino que son conductas de desahogo, cuando la persona ya no puede soportar más una tensión, ¿no? Sin embargo, los chicos no tienen este filtro de casa, entorno social, escuela, donde puedo, explotan, son más explosivos, viven el autismo más hacia el exterior. Esto tiene la buena de que son identificados más tempranamente y por tanto tienen acceso a los apoyos también a edades más tempranas, y eso es una cosa muy buena. Y no nos olvidemos que la atención temprana puede realmente marcar el tener una calidad de vida y un futuro de autonomía y de independencia para la persona autista. Más diferencias. Ellas imitan y entonces aprenden conductas socialmente aceptadas. Tienen menos rechazo social, tienen, sin embargo, su manera de evidenciar las sobrecargas, digamos, las saturaciones sensoriales o de información o de cansancio, de agotamiento, se hacen más lo que se conoce dentro de la comunidad del autismo como shutdown, que es hacia adentro, ¿no? El cansancio, aparece la tristeza, aparece comunicarse, aparece el mutismo selectivo, que es bastante frecuente, muy frecuente en la mujer autista, es decir, según qué entornos no puedo hablar, en según qué entornos no puedo hablar, y durante un tiempo igual pues no puedo hablar en la escuela. Por eso me identificaron a mí cuando era pequeña. Pues esto es muy frecuente en las niñas. En los chicos, ¿qué pasa? Que hay una reactividad, como hemos dicho antes, más explosiva. Ellos manifiestan lo que se llama meltdowns, que son las explosiones, la rabia, el escapar, el dar un golpe. Bueno, pues este tipo es su manera de decir, me duele, no entiendo qué está pasando, ayúdame, ¿no? En realidad, no nos olvidemos, no podemos cansarnos de repetir que cualquier expresión externa de una persona autista es una llamada de auxilio. Cuando un niño autista se tira al suelo, cuando grita, cuando incluso muerde, cuando se tira pellizcos o cuando se autolesiona, está pidiendo socorro. Esta idea no os imagináis del grado de sufrimiento que tienen las personas autistas en unos contextos en los que no son reconocidas. Es como si una persona que te está pidiendo auxilio se le tapara la boca. Y eso es muy duro, es muy duro. No vamos a profundizar porque no es el tema, pero de verdad yo quiero pedir que haya ese tipo de comprensión y ese tipo de respeto hacia el sufrimiento de la persona autista, ¿no? Bueno, pues también unas características que identifican bastante a las personas autistas son las estereotipias. Las estereotipias es un mecanismo de regulación muy importante. Nunca se le debe privar a una persona autista de su expresión a través de las estereotipias. Mover los dedos, aletear, moverse de un lado para otro, balancearse. Esto es muy necesario. Las niñas, posiblemente por ese condicionamiento social y parecerse a sus iguales, reprimen frente a los chicos. Y eso también, bueno, pues para ellos es un indicativo para poderlos identificar, ¿no? El contacto visual es mucho más frecuente en las chicas que en los chicos, también buscando esa apreciación social, buscando ese reconocimiento social. También me voy a parar aquí a decir que nunca se debe pedir a una persona autista, a un niño autista, mírame a los ojos, porque una persona autista tiene serias dificultades para hablar y para comprender cuando está mirando a los ojos de la otra persona, simplemente porque es un mecanismo de comunicación, es así. Yo cuando hago talleres, esto es una anécdota que voy a hacer aquí un entre paréntesis para contar, cuando hago talleres con los padres, que también necesitamos que comprendan a sus hijos, hacemos un taller en el cual una parte consiste en hablar, en seguir una conversación con la persona que no es autista con la cabeza
al suelo. Realmente, en 2 minutos, muy poquitas frases, esa persona al levantar la cabeza y te dice, es que no puedo hablar si no te miro. Y entonces es el momento cuando yo les hago pensar, yo no puedo hablar si te miro. Hay que comprender esas diferentes, no son tan importantes realmente y pueden marcar la diferencia entre una vida y una relación saludable y satisfactoria en todos los entornos, los familiares, los de amistad, los de relación, los entornos de educación. Pueden marcar la diferencia. Entonces, abogo por la tolerancia, por comprender que esas diferencias existen, pero no son más que diferencias. No son errores que corregir. Pensad en esto, por favor. Hemos hablado de estas cosas. Yo creo que sí. Yo creo que estas ya hemos hablado. Bueno, pues esto, como consecuencia, muy importante, como consecuencia de todo este proceso de aislamiento y de vivir el autismo hacia adentro y sin expresarlo, hay un gran número de niñas y mujeres adultas autistas que conviven con los trastornos de ansiedad generalizada. Incluso se llega a decir, bueno, ya parece que está cambiando. Ya hace unos años que la parte sanitaria o psicológica o terapéutica reconoce que el autismo no va unido a la ansiedad ni va unido a la depresión, sino que la ansiedad y la depresión es consecuencia del maltrato que reciben las personas autistas. Y esto se ve muy marcado en las niñas y en las mujeres, que desde muy pequeñitas manifiestan trastornos del estado. Pero tenemos muchísimas capacidades, muchísimas, somos gente intuitiva, gente que piensa de forma no convencional, de comprender los detalles, de concentrarse. A mí me gusta decir que en los entornos de las empresas ahora está de moda esto del pensamiento lateral. No sé si habéis hecho talleres de pensamiento lateral, que consiste pues, en afrontar un problema desde ámbitos no convencionales. Y yo siempre digo, bueno, es que tenemos un colectivo en nuestro país de 500.000 personas que ya ese pensamiento lateral lo traen de serie, que son las personas autistas. Pensamos de una manera diferente, porque, sin embargo, se paga gran cantidad de dinero para enseñar a la gente a pensar de forma diferente, mientras se excluye a colectivos que de por sí ya piensan de forma diferente y eso en ellos se considera un trastorno o una enfermedad. Esto es una injusticia bastante importante, ¿eh? Bien, trayectoria vital. Vamos a pasar por diagnósticos, son incomprendidas, ellas se saben diferentes desde que son pequeñas, desde la infancia, pero no son comprendidas por su entorno y además no tienen como consecuencia los apoyos necesarios, ¿no? Y se producen diagnósticos variados antes de llegar al autismo. Esto seguro que compañeras autistas que nos acompañan hoy tienen experiencia en este sentido. El 40% de las mujeres que se diagnostican finalmente de autismo han sido tratadas de depresión, el 36% de ansiedad, el 23% de fobia social, sin llegar a descubrir que en realidad todos estos trastornos que posiblemente pudieran existir en algún momento de su vida son derivados de no reconocer su condición autista y no tener esos apoyos que son necesarios. Y esos contextos saludables en los que... ¿Y el diagnóstico qué sucede? Pues continúa la incomprensión. Recordad que antes os he dicho que casi todas tenemos experiencia de decir, no puedes ser autista. ¿Por qué? Porque vas a trabajar. No puedes ser autista porque te pintan las uñas. No puedes ser autista porque tienes hijos. No puedes ser autista porque no te das cabezazos contra las paredes, que esto ya es vergonzante. Eso sucede. Además, se une el esfuerzo, el desgaste emocional que conlleva el estar fingiendo, representando un papel que no es el tuyo, 24 horas al día, 365 días al año. Esto hace enfermar a la persona, ¿no? Lo que os he dicho, el efecto ghosting en nuestro entorno. Entonces es cuando nosotras tenemos que ponernos en pie y luchar por nuestra condición y decir, sí, soy autista y además no es solo que sea autista, es que quiero ser autista y que tengo que vivir de acuerdo a mi condición.
estoy cansada de fingir, estoy cansada de tener un desgaste mental importante porque tú estés contento, porque en realidad ese camuflaje a quien favorece no es a la mujer autista, no es a la persona autista, sino al resto de las personas que están más cómodas con ellas. Eso es una gran injusticia también. ¿Veis cuántas injusticias se cometen con los colectivos minoritarios, verdad? Bueno, desglosamos por etapas vitales. Estamos aquí despiezando bastante el perfil femenino del autismo, ¿verdad? Bueno, pues nos encontramos que en la escuela, en la primera infancia, en la escuela, las niñas tienen esa sensación de saberse diferente, de no encajar, sufren con mucha frecuencia angustia anticipativa ante el hecho de, se manifiesta principalmente los fines de semana, ¿no? Cuando saben que tienen que volver al colegio, tienen trastornos del sueño, dolores somáticos, psicosomáticos, y bueno, pues es unos niveles de ansiedad, tienen miedo a que llegue la hora del recreo porque ya vayan, juega con los amiguitos, lo típico, ¿no? Venga, coged a Margarita que juegue con vosotros, tal. Y la niña se ve forzada a participar en juegos que no comprende, que no le han explicado, con gente que no acaba de entender. Se hace difícil el entorno escolar. Y además, bueno, pues cuando se evidencia su diferencia, está claro el riesgo del acoso, del mobbing en los colegios, de las agresiones que estamos viviendo últimamente con demasiada frecuencia hacia niños y niñas autistas. Y el resultado de todo esto, la persona, la niña autista se aísla cada vez más. La persona autista, voy a insistir, y me lo iréis a decir varias veces, no quiere estar sola. Ninguna persona autista quiere estar sola. Queremos formar parte de la sociedad, queremos tener amigos, queremos salir en pandilla, queremos ir a los cumpleaños, todo. Igual, el aislamiento se produce como consecuencia de la frustración, del rechazo y del fracaso, del que además no somos responsables nosotras ni nosotros. Bien, fijaros esta reflexión de una mujer autista adulta que escribe sobre su experiencia dentro del autismo. Yo he cogido este fragmento, me recuerda mucho a mi infancia, verdaderamente. Dice, ¿qué haces con una niña que te dice que no juega a las muñecas con sus compañeras porque ellas no lo hacen bien? Yo me había ya hablado su experiencia. Yo me había leído muchos manuales de psicología infantil, incluyendo el Doctor Spock, Cuidado del bebé y del niño. Este es un libro muy conocido en los años 50 y 60 en Estados Unidos de la maternidad. Así que sabía perfectamente cómo jugar a las muñecas de forma correcta. Las otras niñas jugaban de una manera anticuada y no tenían ningún conocimiento sobre el cuidado correcto de un niño. Fijaros, cuando se dice, no, es que las niñas, los niños autistas no tienen juego simbólico. Hombre, juego simbólico yo no sé si tendrán o no tendrán, no tendremos. Cuando, lo recuerdo perfectamente, cuando había a mi hermana que cogía las muñecas del pelo. Y decía, pero a los bebés no se les coge del pelo, ¿por qué las coger del pelo? Realmente nuestra percepción literal, digamos, o nuestra observación de la realidad nos llevaba a reproducir científicamente, digamos, correctamente, paso por paso, lo que se tenía que hacer y no la fantasía o la manera de jugar de los niños. Y esto, bueno, pues nos hace tener dificultades a la hora de jugar con nuestros iguales. Las normas se ponen, para jugar un partido de fútbol, la norma es esta y esta. Empieza el partido de fútbol y las normas desaparecen, se las salta a todo el mundo. Hombre, esto es desesperante a la hora de vivirlo, ¿no? Nos genera muchísimo, no entendemos. O sea, ¿para qué pones una norma si te la saltas? Es un mundo raro. Yo siempre digo que los autistas vivimos en un mundo raro. ¿Qué sucede? Pues que las niñas, como hemos comentado, dificultades para identificarlas, se quedan fuera de la asignación o de los apoyos de necesidades educativas especiales y además tienen que estar haciendo un sobreesfuerzo, una sobrecarga que las lleva pues, a tener trastornos del estado del ánimo. Esto ya lo hemos hablado. Esto también refuerza, creo que lo he apuntado antes, pero lo paso también por encima porque refuerza, y quiero que os quedéis también con la idea, la voy a repetir otra vez, que las manifestaciones externas de una persona en el espectro del autismo, es decir, conductas disruptivas, agresiones, autoagresiones, estereotipias, aislamiento, son consecuencia de otras cosas que no se ven y que la sociedad no ve, que son los retos que tiene que afrontar en la comunicación, la confusión
el que no se respeten las necesidades de tener un mundo estructurado, no se les permita enfocar en sus intereses. No, entonces siempre pensemos que lo que vemos fuera del autismo es la punta del iceberg. Y en el caso de las niñas, pues en el caso de las niñas todavía tenemos que hacer otro esfuerzo añadido, que es mirar por detrás del iceberg. Y era una amiga, una compañera, vamos, nuestra amiga y vicepresidenta de CEPAMA, nos ilustró con esto, veréis. Primero, ¿qué es lo que se ve dentro de una relación de una profesora y una niña en el colegio, ¿no? Se ve una conducta desajustada. Dices, bueno, la profesora le dice, tienes que hacer una redacción sobre las vacaciones. Y la neta dice, bueno, a mí no se me da inventarme cosas y esto es aburrido y yo no lo quiero hacer. Y entonces la profesora piensa, vaya, pues esta niña es quejica, no se quiere esforzar, no sé qué. Llega más allá y le dice, oye, mira, que es que tienes que hacer la redacción. Y no. Entonces dice, vaya, pues es caprichosa, es desafiante, es oposicionista. No sé si nos quedamos allí, la impresión que tiene la profesora es que la niña no es colaborativa y además es desafiante. Pero es que tenemos que pensar más allá. Y al final tenemos que buscar detrás del iceberg. Y al final, ¿qué sucede? La niña no quiere que sepan cosas sobre ella. Ahí hay que pensar, ir más allá y decir, pues existe un conflicto emocional, hay algo que ella no quiere contar y se le puede enfocar ese apoyo de otra manera. Fijaros que si nos quedáramos con el 1 y el 2, la niña viviría un entorno escolar difícil en el cual pues estaría etiquetada de una niña reactiva, oposicionista, todo tintes negativos. Sin embargo, si vamos detrás del iceberg y vemos por qué existe esa negatividad y por qué esas conductas de rechazo, ¿no? Y manifestar. Otra cosa interesante, tips para los profes y para la gente que trata con persona autista. Las personas autistas en general o son blancas o son negras y por medio no existe prácticamente nada. No sé si habéis visto ese cacharro que se llama la cuna de Newton, que son unas bolas que tú sueltas esta bola y se mueve esta de este extremo y las de en medio se quedan quietas. Pues eso yo lo uso para ilustrar lo que es el autismo, porque siempre vamos a estar en un extremo o en el otro, perfil inhibido, perfil explosivo. Muy importante porque caracteriza mucho a la persona autista a lo largo de toda su vida. ¿Veis? Extremos. Esta es una infografía que está tomada del libro de Aspien Girl, de Tania Marshall. Puede ser o muy introvertida o explosiva y charlatana, o vista como un chico o es una fashion victim. Siempre vamos a estar moviéndonos entre los extremos, ¿vale? Esto es interesante saberlo a la hora de tratar con las personas autistas. ¿Qué pasa en la adolescencia y en la juventud? Pues se mantiene la sensación de no encajar, de ser diferente, pero como toda la gente joven queremos pertenecer al grupo, queremos estar con nuestros iguales, pertenecer a una pandilla, salir, tener, bueno, por lo que viene a ser tener su novio, y en fin, o su novia y ser queridos. Sin embargo, claro, ahí es cuando más se manifiestan estas dificultades en nuestros diferentes ritmos a la hora de socializar, a la hora de comprender esos rituales bueno, que parece que la sociedad tiene muy claro, pero que para la gente autista, al no ser una cosa científica, digamos, y estructurada con una lógica, pues nos perdemos bastante, ¿no? Entonces ahí es donde más se sufre el rechazo, porque también la pulsión por estar en el grupo más alta. ¿Qué pasa con la adolescencia y la primera juventud? Riesgo extremo, riesgo de abusos sexuales, precisamente por no comprender los ritos del cortejo, por pensar que acceder a un trato de carácter físico o sexual, llamémosle así, no sé, quizás no está muy bien llamado, pero bueno, permite pertenecer al grupo. Si yo soy tolerante con este tipo, aunque a mí no me apetezca, con este tipo de relaciones voy a ser más aceptada en el grupo. Me será más fácil acceder a esto que en realidad, bueno, pues el ser reconocida tal como soy, ¿no? Se cae en ese riesgo de abuso sexual, se cae muchísimo, aproximadamente el 23% de las jóvenes que sufren trastornos de la alimentación son autistas.
esto ya se está identificando claramente. Y además, bueno, pues lesiones y suicidio, que es especialmente alto en la comunidad autista. Luego se traen unas cifras que no me quiero saltar para que luego las veamos. Este es otro testimonio también de otra persona autista, que habla de cómo ella en la adolescencia y en la juventud estaba maravillada observando cómo eran las otras personas, ¿no? Buscaba convertirme en otra persona. Copiaba la apariencia, copiaba sus actos, copiaba su tono de voz, copiaba para convertirse en la persona a la que estaba imitando y de esta manera ser aceptada en el grupo. ¿Veis qué importante es que la persona autista tiene tanta pulsión, la mujer autista, a la joven autista tiene tanta pulsión por ser aceptada por sus iguales, que es capaz de renunciar a sí misma, con el coste emocional que eso tiene, ¿no? A lo largo luego de la vida. Y en la etapa adulta, pues bueno, ya se nos empiezan a sumar. O sea, esto cada vez se complica más. Al final, pues claro, necesitas tener trabajo para vivir, quieres tener tu familia, tu pareja, incluso puedes querer optar a la maternidad como derecho de todas las mujeres, ¿no? Sin embargo, pues volvemos a lo mismo. Hay un porcentaje también muy alto de mujeres autistas que sufren violencia de género dentro de las relaciones de pareja. Al final ya pues se llega a un cansancio, un hastío vital que dices, mira, yo ya tiro la toalla, yo me aíslo, yo no quiero saber ya nada de amigos, ni quiero hacer nada. Gente que se queda, que tiene sus carreras y tiene sus estudios y sus capacitaciones y se queda en casa dependiendo de los padres ya el resto de su vida. ¿Por qué? Porque tiras la toalla, porque ya es que es insoportable, no se puede más, ¿no? Esto también se da con un porcentaje muy alto en la gente autista en general, en las mujeres autistas en particular. Y si llegamos a la etapa de, no sé cómo voy de hora, creo que vamos de sobra, con tiempo de sobra. Perdón. Cuando ya hablamos de la etapa adulta, de la vejez, de la madurez, la realidad es que ya aquí estamos en una total ausencia de información en todos los países. En todos los países. No se sabe cómo afecta la tercera edad a las personas autistas, no se sabe cómo afecta la menopausia a la mujer autista. No hay estudios que hablen de esto. Los pocos que hay se están refiriendo siempre a los adultos autistas con discapacidad intelectual, gente que está institucionalizada, que acaban en residencias, que acaban, por desgracia, en instituciones psiquiátricas. Y esos son los pocos estudios que existen con respecto a lo que es la vida ya en la vejez o en la tercera edad, ¿no? Pero sí que se detecta una mayor vulnerabilidad, una soledad más cruel, ¿no? Se pierden también capacidades de apoyo que son muy importantes en la persona autista, como es la memoria, como es la memoria visual. Lógicamente, con la edad, pues estas capacidades se van perdiendo. Y como no las puedes compensar con un apoyo social o con un contexto, unas redes familiares o sociales en las que estés integrada, pues claro, la soledad es brutal, ¿no? Y al final, pues, ¿qué se produce? Pues el abandono. Gente que acaba viviendo en la calle. En Estados Unidos hay estudios que relacionan una alta presencia de personas autistas entre los homeless. Acabas viviendo en la calle. Tengamos en cuenta que muchas personas autistas no han llegado a tener un trabajo estable nunca. Se habla en torno al 80% de las personas autistas no llegan a tener un trabajo, con lo cual imaginaos la precariedad con la que llegan a la tercera edad, ¿no? Las familias de soporte, sus padres han desaparecido, sus hermanos pues no siempre están y pueden apoyar. En fin, se acaba en una institución con mucha frecuencia, ¿no? Y en estados de pobreza y de miseria. Y esto también es muy triste, ¿no? Y bueno, pues esto es resumir, ¿no? Para resumir un poquito el perfil femenino del que hemos hablando, de lo que hemos venido planteando. Traigo otros dos testimonios más que del programa, bueno, esto está tomado del programa Autism Pink que se hizo en Europa hace unos años. Y decía, si le contaba a la gente que estaba en el espectro, le decían lo normal que parecía a pesar de ello.
pero si no lo contaba, a menudo la tildaban de rara. Fijaros, ahí es donde nos movemos las mujeres autistas. De hecho, os voy a contar una confidencia. Más del 50% de las personas que forman CEPAMA no pueden decir que son autistas, porque si lo dijeran perderían sus trabajos, incluso serían rechazadas por sus familias. Entonces se mueven o nos movemos en ese terreno gelatinoso en el que dices, bueno, defiendo mi autismo y lo que yo soy y afronto las consecuencias, afronto ese efecto ghosting, que me digan no pareces autista porque la sociedad tiene un estereotipo del autismo que no se corresponde con lo que yo soy. ¿Y si no lo cuento? ¿Y si no lo cuento y el camuflaje no se puede sostener bien? Evidente, por lo que quieras disimular, eres una persona que gesticula de forma diferente, que habla de forma diferente, que sus construcciones son de forma diferente, que hay una hiperasertividad. ¿Qué sucede? Que vas a ser rechazada también. Entonces, ¿qué haces? ¿Os dais cuenta en qué terreno pantanoso nos movemos las mujeres autistas? Otro testimonio que dice, tiendo a abordar cada situación de manera neutral y después imito el comportamiento de la otra persona, porque probablemente así es como se espera que responda. Aquí os voy a contar una anécdota personal mía. A mí no me gusta mucho hablar de mi vida, pero algunas veces cuento cosas que han pasado ya hace mucho tiempo y son casi como chascarrillos, ¿no? Yo trabajaba en una institución cultural muy importante de este país y bueno, pues tenía una jefa y ella sí conocía mi condición autista. Y entonces se tuvo que marchar por un autista que tienes que hacerte cargo de una determinado cosa, la que sea. En mi caso era una serie de actos que había que hacer, de repente, sin previsión, fuera de tu rutina. Aquello era un caos, ¿no? O sea, yo me quedé paralizada. Dije, yo esto no lo puedo hacer. O sea, a mí me da igual que se te esté muriendo el padre, yo esto no lo voy a hacer. ¿Y os acordáis del cómic que hemos puesto antes? No lo hago, no lo hago y no lo hago. Y me dice mi jefa, mira, haz como si fueras yo. Y entonces, como que a mí me saltó un chip y lo hice. Pero lo hice hasta el punto, como dice esta compañera, ¿no? que yo imité el comportamiento de esta persona era gallega. Y yo, durante el tiempo que ella estuvo fuera, yo no sé por qué, pero me salía el acento gallego, su sonrisa, su manera de andar, su manera de moverme. Y entonces todo fue como la seda, porque aceptaban en el grupo, a mí no tanto. Entonces nos reímos luego mucho, nos seguimos riendo al cabo de los años, ¿no? Diciendo, fíjate, qué gracioso aquello que pasó. Pues a veces tienes que hacer ese esfuerzo, que no es justo, porque eso implica reconocer que algo en ti no funciona cuando en realidad no funciona en los otros, que no quieren hacer ese esfuerzo de acercamiento y comprensión. Pero bueno, la supervivencia también está ahí, claro. Bueno, cerramos esta parte con estos dos testimonios, si os parece bien. Y luego, pues yo he traído aquí unos ejemplos de verdaderamente, no sé cómo explicar, de explicaros que todo esto que os he contado, todos estos sesgos y esta falta de inclusión en nuestra sociedad mata a las personas, ¿vale? Y estos son datos de estudios. Bueno, como lo vais a tener, pues ahí están las referencias de los estudios, ¿no? Fijaros, la muerte por suicidio en la comunidad autista es una gran lacra, una de las grandes lacras, una de las grandes causas de muerte de las personas autistas es la muerte por suicidio. Es la causa de muerte más alta en las personas cuanto menos afectación, entre comillas, es decir, entre comillas tienen, ¿no? Cuando la persona tiene más capacidades intelectuales, más capacidades introspectivas, es cuando más riesgo tiene de morir por suicidio. Es 10 veces el riesgo es 10 veces mayor que en el resto de la población. Y es el único colectivo que se ha estudiado en el cual el riesgo de suicidio y el suicidio cierto, la finalización del proceso de suicidio con
la muerte de la persona es más alto en mujeres, o sea, son muy altos. Si os dais cuenta, un 0,32 de mujeres autistas ejecutan un intento de suicidio frente a un 0,03 de las mujeres de la población llamada neurotípica o normal. Daos cuenta qué gran diferencia en los porcentajes y en los hombres también. Y también es muy importante que esto se identifica solo en la población autista, que es el suicidio infantil. La idea de suicidio en niños, en niños pequeños, en niños menores de 16 años. Se identifican un 14% de los niños autistas. ¿Qué estamos haciendo con estos niños autistas para que ellos no quieran vivir? Porque si es antinatural el no desear vivir en cualquier animal y en cualquier... Esto tendría que hacer pensar mucho a la sociedad. Y no a la sociedad como ente, bueno, es que la sociedad son los otros. No, a cada una de las personas que formamos la sociedad, en cada uno de nuestros contextos. ¿Qué estamos haciendo con las personas autistas para que los niños autistas no deseen vivir? Un 14%, daos cuenta, frente a un 0,5% de los niños no autistas. ¿Os dais cuenta? Estos son riesgos agravados de ser autista en una sociedad no inclusiva. Esto no es consecuencia del autismo. Esto es consecuencia de vivir en una sociedad no inclusiva. Los orígenes de por qué se produce, por qué la gente se suicida en el autismo. Pues sí, hay un porcentaje importante que se suicida, pues como el resto de las como consecuencia de un proceso de depresión. Pero también hay un porcentaje muy alto en el que la persona autista no da señal de que vaya a suicidarse. Por tanto, no puede recibir apoyos, no tiene los síntomas clásicos de depresión y de repente un día se suicida. Esto es característico también del autismo, es un riesgo agravado de las personas autistas que puede acabar con su vida temprana. Y todo este conjunto de circunstancias unidas a diferentes aspectos de calidad de vida, de menor, bueno, esto sería objeto de otra ponencia, de atención a la salud, deficiente, pues nos lleva a que el colectivo autista en general tiene una esperanza de vida de 16 años menos que en la población general. Por acciones innecesarias, el maltrato, la falta de inclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una realidad, es un hecho cierto que una persona autista con discapacidad intelectual vive una media de 39 años. Una persona autista de alto, lo que llaman alto funcionamiento, que a mí tampoco me gusta utilizar estos términos, pero bueno, una persona autista, lo que se cataloga ahora con el DSM-5 con un nivel 1, vive unos 59 años de media de vida. Y estamos hablando, comparado, bueno, pues estos son datos de, creo que son de Suecia, con un 70 de expectativa de vida de las personas neurotípicas, ¿vale? Daos cuenta cómo la exclusión social, la falta de apoyos, redunda en una falta de calidad de vida y acorta la existencia de la persona. Repetimos, antes lo hemos apuntado, el riesgo de violencia de género sobre las niñas y mujeres con discapacidad en general. Aquí está un estudio del CERMI que yo os recomiendo a las personas que tengáis curiosidad sobre el asunto de la violencia en la discapacidad, que lo leáis porque también es muy interesante y no nos quedemos con la violencia de género en el seno de la pareja. Hay otro tipo de violencias que también acaban con la vida de las mujeres autistas. El tema de cuando la mujer autista, cuando la niña autista además presenta características de discapacidad intelectual. Ahí todavía hay una interseccionalidad mayor y una mayor dificultad a la hora de que estas niñas alcancen una autonomía y una vida de calidad, digamos, ¿no?
un dato de la OMS, ¿no? Veis que es 4 o casi 5 veces más la violencia sobre niños con discapacidad o niños y niñas con discapacidad intelectual que con niños con otras discapacidades. La institucionalización. Cuando los niños y las niñas autistas van a escuelas especiales, centros de día, residencias, psiquiátricos. Al final la persona acaba aislada de la sociedad y al final la persona pierde el contacto con los entornos naturales, con los contextos en donde se desenvuelve la vida, y eso también es violencia. Los tratamientos prolongados a lo largo de toda la vida, desde la infancia, se medica. En lugar de tratar, por ejemplo, la hipersensibilidad sensorial de un niño o de una niña en la escuela, se le da un antipsicótico, se le da un ansiolítico. Sabemos que todo este tipo de medicamentos, y esto está reconocido por los psiquiatras, acortan la vida de las personas. Y esto también es una violencia de tipo sanitario, porque hay alternativas, no es necesario medicar, hay que medicar solo y exclusivamente cuando sea necesario y por periodos de tiempo. No se puede tener a las personas con medicaciones crónicas porque acorta su vida. La esterilización forzosa, que ya recientemente la ley ha cambiado para penalizar este tipo de actos que hasta hace bien poco pues, se ejercían contra las niñas con discapacidad intelectual. Y bueno, y el tomar conciencia de que riesgo no solo no viene por parte de la familia, el entorno de los cuidadores y de las personas de apoyo. Son riesgos agravados que viven las niñas con discapacidad intelectual y autismo. Las familias. También tenemos que poner un poco, quizás esto, bueno, yo os estoy dando píldoras, ¿no? Porque habría que hablar de todo esto, pues casi se podría hablar durante horas, ¿no? Hay que reconocer también el papel de la familia, en la soledad social en la que se encuentra la familia. Tiene que afrontar los costes de las terapias, que no son, la mayoría de los casos, los apoyos no son reconocidos por la sanidad pública, cuidar de la persona. Como os he comentado antes, mucha gente, el 80% de las personas autistas no llegan a tener un trabajo y viven dependiendo de sus familias. Entonces, este reconocimiento también a las familias y al coste que supone la falta de inclusión, pues también tenemos que tenerlo en cuenta y hacerlo evidente y pensar en ello. Por tanto, ¿qué es lo que pedimos? Ahora voy a pasar a un apartado de activismo directo y voy a reivindicar, ¿no? De alguna manera, si me lo permitís. Queremos pasar de la red que nos atrapa a la red que nos apoya. ¿Qué hace la red? Pues mira, yo me he inventado este acróstico aquí por hacer algo bonito, ¿no? La sociedad niega, y que además yo creo que nos va a resumir todo lo que hemos hablado durante toda esta tarde. Si me permitís, lo que voy a hacer es dar la luz, que nos hemos quedado de noche. Que yo no sé cómo se me está viendo, pero me da la sensación de que oscuras. Bueno, la sociedad niega la condición autista a las mujeres. Esto es una realidad. A menudo el diagnóstico es tardío o no llega. Representar y camuflar causa enfermedad y baja autoestima. Evidenciar la condición autista conlleva rechazo social y laboral. Denunciar el estigma y defender nuestra condición nos somete a un desgaste injusto, difícil de afrontar. Yo creo que vamos resumiendo, ¿verdad?, todos los temas de los que hemos venido hablando. A veces sentimos el efecto ghosting. Hacemos grandes esfuerzos por ser y por estar. Somos las grandes olvidadas de la sociedad, incluso las grandes olvidadas de la comunidad del autismo. Pero, sin embargo, generamos estrategias para defendernos y para salir adelante y activamos la defensa de los derechos de toda nuestra comunidad. Y queremos pasar
red que nos atrapa a la red, que nos apoye, y para eso tenemos que contar con vosotros. ¿Qué cosas podemos hacer? Cosas prácticas, ¿no? Vamos a un poco a ir cerrando. Bueno, todo esto que nos has contado está muy bien, pero ¿yo qué hago, no? Pues bien, ¿qué podemos hacer los que no somos autistas para ayudar a las niñas y a las mujeres autistas a estar incluidas en nuestra sociedad? Pues implicar a los compañeros, a los iguales, que conozcan la diversidad, que la respeten, que la valoren, que sean defensores de los derechos de sus compañeros y de sus compañeras. Tenemos que demandar protocolos de diagnóstico adecuados al perfil femenino del autismo. Es una injusticia, una gran injusticia, que acudes a la sanidad pública y prácticamente en el 100% de los casos no te van a identificar como mujer autista. Y tengas que ir a la sanidad, a la parte de la sanidad privada, los costes derivados, el desgaste, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos hacer? E informar. Informar a las partes implicadas de la sociedad, a todos los entornos, a todos los contextos de la sociedad, profesores, compañeros, fuerzas de seguridad para que comprendan cuando una mujer autista es violentada y denuncia, profesionales de la sanidad sobre cómo es el autismo en las niñas y en las mujeres. Y desde luego se deben incorporar que no existen estrategias dentro del ámbito de la lucha contra la violencia de género específicas, estrategias específicas para apoyar a las niñas y a las mujeres cuando sufren, para que puedan identificar que están siendo violentadas y puedan defenderse de sus agresores o ser apoyadas en la denuncia, ¿no? Importantísimo esto. Y luego, ¿qué podemos hacer junto a ellas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Trabajar mano a mano, ¿no? De alguna manera, pues ejemplos de cosas que podemos hacer, que podéis hacer cualquiera de vosotros cuando os relata la vida. Pues podemos ayudarlas a comprender qué es el abuso, qué es el maltrato, porque muchas veces no lo identificamos. Y entonces la persona necesita un apoyo para conocer esto. Necesitamos conseguir que nuestras amigas, nuestras compañeras, nuestras alumnas autistas dejen de ser invisibles. Tenemos que empoderarlas, tenemos que ayudarlas a comprender que son personas valiosas y que además pueden hablar en primera persona, como lo están haciendo vuestras compañeras del proyecto del que estamos hablando hoy, de la universidad, ¿no? Tenemos que trabajar en elaborar materiales, favorecer mecanismos de comunicación adecuados, llegar a un punto intermedio. ¿No os habéis parado a pensar que siempre se suele exigir el esfuerzo? La persona que más dificultad tiene para parte de una mayor dificultad tiene que hacer el mayor esfuerzo. Eso es otra gran injusticia. Vamos a intentar llegar a un punto intermedio en el que todos hagamos un esfuerzo y nos encontremos. Y tenemos que promover esa interacción, pero promoverla activamente, porque vamos a repetirlo otra vez, lo voy a repetir otra vez, que nos quede muy claro que la persona autista no es una persona encerrada en sí misma, no es una persona solitaria, no es una persona que disfrute estando aislada de sus iguales. Por tanto, el aislamiento, la soledad, es negativa, conduce a la tristeza, conduce a la enfermedad y conduce a la precariedad de la vida. Y en resumen, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Atender a la diversidad mediante una diversidad de atenciones. Y yo creo que me parece, sí, efectivamente. Lo dejo aquí. Tenemos un tiempo para comentarios, para preguntas, como vosotros queráis. Creo que sí, ¿no? Sí, tenemos un tiempecín todavía. No sé si mis compañeras Marta y Paula se han sentido identificadas. Os voy a preguntar yo a ellas primero, antes de que ellas hagan algún cierre. Me gustaría un poco también tener su feedback y saber si ellas se han sentido identificadas con lo que yo he estado contando. Yo sí, o sea, sobre todo con lo que es el infradiagnóstico en niñas, yo conocía lo que era el autismo y tal desde hace bastante, o sea, igual tenía 12 o así,
Lo que pasa es que nunca me he sentido identificada, o sea, porque siempre me hablaban como del perfil de hombre, como por ejemplo de la falta de imaginación y tal, que eso se suele decir mucho, y yo pues esto no. O también la idea, siempre hablaban más sobre todo en el colegio, que esto lo hicieron profesores, la idea que decíamos está anticuada, ¿no? De que el autista es este que se está balanceando en la silla, que tiene discapacidad intelectual, que no, el mito ese también de que no quiere relacionarse con nadie, o incluso que no tiene sentimientos, hasta yo lo pensaba. Ujú. Cierto, ¿veis cómo los estereotipos al final acaban, no son cosas que le pasan a otros, son reales. Y de eso somos responsables todos en la sociedad, de cambiar eso. Y otras cosas siempre han identificado también lo que decíamos de que había manifestaciones diferentes, lo de que las mujeres tendemos más al shutdown, en mi caso es verdad, o sea, normalmente, o sea, como que yo creciendo, la gente a mi alrededor dice, uy, pero si no te pasa nada, tal, ¿no? Porque como que tendía más a callarme, a estar en silencio y tal, cuando igual otras personas, aunque no, igual no eran autistas, pero que eran como muy dadas a montar un numerito en público, por así decirlo, más los chicos. Y yo es eso, siempre normalmente cuando había algo que me agobiaba mucho, solía tender más a retraerme sobre mí misma, a callarme. Y claro, eso no se ve, como si parece como que si la persona no molesta, por así decirlo, no tiene ningún problema. Claro, efectivamente. Además, te quedas sin recibir los apoyos que necesitas, con lo cual es más difícil salir de una situación estresante, puntual, ¿no? Porque no eres capaz de, Lo de los apoyos, o sea, me incluso recuerda ni de porque verbalizarla. Que es por una cosa, una gran tragedia familiar, no sé, se me ocurre ahora que estamos en la universidad, pues el afrontamiento de un examen, ¿no? De las necesidades que tú tienes para hacer un examen, a lo mejor no eres capaz de verbalizarlas, a lo mejor te puedes bloquear y no son necesariamente grandes traumas, sino cosas cotidianas que en un momento dado, al no estar en un contexto en el que tú te sientes comprendida, digamos, o respetada, pues tampoco te atreves a manifestarlo, claro. sí, en los exámenes, por ejemplo, o sea, sí que tengo malos recuerdos, sobre todo ahora en el colegio, siempre en las cosas de matemáticas y tal, o sea, que no es que se me dé mal, porque de hecho hago física, es que normalmente esas cosas como no están tan estructuradas, por así decirlo, cuando tienes que resolver un ejercicio, como no es algo que sea tan estructurado, es más abierto, porque hay muchas maneras de resolverlo, pues es eso, yo siempre notaba que no entendía por qué si sabía hacer las cosas, por así decirlo, que no es que no lo entendiera y tal, pero que sentía como que me enrollaba demasiado a veces en algunos aspectos, que me despistaba muy fácilmente y tal, y claro, eso me generaba una frustración que nunca era capaz de manifestarlo, porque igual lo contaba alguien de fuera y dice, no, pero si al final has sacado buena nota, igualmente tal, no sé qué, sí, pero no sé por qué por alguna razón siempre sentía como que "Jo, casi no me da tiempo, cosas así. En otras asignaturas quizás pasaba menos, porque es lo que digo, es más estructurado. O sea, si a ti te preguntan historia, es tienes que hablar sobre esto, es esto. Y hasta igual lo ponía tal cual el libro, que tenía buena memoria. Pero siempre es eso, cuando el tema de los exámenes, si no está como muy especificado lo que hay que hacer, siempre tengo problemas con el tiempo. Claro, esto para los profesores también es importante. Mira, has dicho una cosa, está muy bien especificado. Aquellos que necesitan los alumnos autistas muchas veces son bastante más simples de lo que nos imaginamos. A lo mejor es simplemente el que no, una pregunta o una cuestión no está explicada de tal manera que tú la puedas comprender, no está Mm. estructurada, se utilizan términos un poco abstractos que para nosotros son tan difíciles de entender y debería existir ese diálogo, ¿no? Digamos, ese check-in de decir, bueno, es que esto que está aquí, que me está, no sé qué me preguntas, que yo al final, cuando ya te haces muy mayor, que ya las cosas te importan menos, es cuando ya la vida se te hace mucho más fácil. Porque a mí ya, no me, por ejemplo, a mí me pasa, no me importa decir, esto que has escrito aquí yo no lo entiendo. O concreta más porque esto que me estás preguntando, yo es que no sé qué me preguntas.
y no tienes tanto pudor de decir, oye, va, es que se van a pensar que si soy tonta, es que si no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces debería existir ese diálogo amable, ¿no? Un diálogo de colaboración en el cual, pues a lo mejor se revise simplemente eso, la forma de expresarse, que son distintas, porque nuestra forma de comprender la información es diferente. Y a lo mejor eso simplemente un poquito de esfuerzo en ese sentido sería redundaría en una gran inclusión, en una actividad, un programa de inclusión potentísimo para la gente en los entornos educativos. O sea, realmente a mí yo estoy convencida, de verdad os lo digo, estoy convencida de que la inclusión para las personas autistas es muy sencilla, es tremendamente sencilla porque las cosas que necesitamos son bastante simples. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos explicarlas y otras veces, aunque las expliquemos, no se las creen. No, hay esa desconfianza de decir, bueno, es que, oye, si yo con que no me arrastres las sillas ya hago el examen bien. Por Dios, que no arrastre a nadie la silla. O tengo que entrar media hora antes porque si subo con todo el batiburrillo de gente, yo ya no puedo hacer el examen. Hablo de cosas que me pasan a mí, ¿vale? Entonces, oye, déjeme usted que me siente aquí media hora antes, a lo mejor, ¿por qué no? Son cosas simples que se podrían abordar de forma muy fácil, pero tenemos también que favorecer, por eso digo que tenemos que favorecer ese diálogo alumnos y universidades, en este caso, para comprender que verdaderamente las necesidades son fáciles de aportar. Para hacer un espacio, vamos a decirlo, un americanismo autism friendly, ¿no? Agradable y amable para las personas que están en el espectro del autismo. Y entonces van a poder hacer las mismas cosas exactamente igual, si no hay tanta diferencia entre los seres humanos, la verdad que no hay tanta diferencia. Y bueno, no sé si alguien, en plan de los que del público, tendría alguna pregunta, ya sea sobre la charla o sobre el proyecto en general. Pues no, parece que no. Sí, bueno, yo quería expresar que me ha parecido muy interesante la charla, la conferencia que nos has dado y me ha sorprendido mucho la diferencia que hay en el trastorno de niños y de niñas, que parece que sean trastornos distintos. Y bueno, me parece muy difícil que tanto en los colegios como los padres, como detecten, porque es como ha dicho muchas veces, es un trastorno muy difícil de detectar porque por una parte quieren ser como los demás, pero por otra parte como que se mimetizan. Y entonces quería preguntar qué herramientas concretas, bueno, lo típico, charlas en los colegios, charlas a los padres, pero es muy genérico. ¿Hay alguna una herramienta más concreta que se pueda dar a la sociedad en general para la detección y sobre todo el caso de las niñas de este trastorno autista? Yo no soy muy optimista en este sentido, ¿no? Porque la sociedad, por desgracia, no tiene curiosidad por conocer a las minorías. Esta apreciación de que la diversidad es algo valioso existiera, que yo creo que eso es lo que tenemos que enseñar a los niños desde chiquititos, la diversidad, el que la gente sea diferente es bueno y es lo que favorece la sociedad. Si eso existiera, probablemente no estaríamos aquí sentados hoy porque todo el mundo tendría su espacio en la sociedad, como tienen derecho a tenerlo. Entonces, fórmulas mágicas no hay. Yo si tuviera que decir algo, con todas las cautelas del mundo, cuidado, sacaría el autismo del entorno sanitario, de percibirlo como tragedia, de percibirlo como enfermedad y de percibirlo como déficit.
Este esfuerzo lo tienen que hacer inicialmente los padres, por supuesto, también los profesionales, hacer ese ejercicio de entender que las personas autistas no tienen ningún déficit y que, bueno, otra forma de, otro sistema operativo, ¿no? La gente autista adulta decimos que somos de iOS y los demás son de Android, ¿no? Una cosita así, más o menos, ¿no? Entonces, esa aceptación de la diversidad, ese deseo de verdad de comprender al que es diferente y de celebrar que hay cosas diferentes, que todos tenemos cosas curiosas que comprender y con las que divertirnos, ¿no? A la inversa nos sucede a las personas autistas con cierta frecuencia, que tenemos mucha curiosidad por conocer el mundo neurotípico. Yo, de hecho, yo estudié gestión cultural y en la asignatura de antropología el trabajo de fin de asignatura fue el estudio de los neurotípicos en un entorno laboral concreto, que era el que yo trabajaba, ¿no? Hice un mini estudio antropológico. Son curiosísimos las cosas que hay, de celebrarlo y de tener esa curiosidad por la diferencia. Es utópico, ¿eh? Soy consciente de que es utópico, soy consciente de que queda mucho camino por hacer, pero también a mí me gusta decir que a la utopía nunca la vamos a conseguir, pero que conviene tenerla en el horizonte y enfocar la vida desde la utopía, de alguna manera. Pero siempre yendo a cosas concretas, claro. El escenario actual es un escenario todavía que está muy lejos de la inclusión real de las personas. Y eso tenemos que ser conscientes de ello, claro. Pues Marta, si quieres clausurar la conferencia de esta tarde, tu turno. Bueno, pues damos entonces por finalizada la conferencia. Gracias a todos por la participación. Y nada, esperamos poder hacer más cosas en el futuro. También decir que subiremos contenido sobre esta conferencia a la cuenta de Instagram, integratea__, y bueno, que también se grabará por si alguno se lo ha perdido, se ha tenido que ir antes, se grabará y se subirá al canal de YouTube del SAS. Bueno, yo también, si me permitís, quería despedirme, por supuesto, dándoos las gracias, pero también diciéndoos que bueno, que en la página de Cepama y en info@cepama.es os estamos esperando, que si hay que después de ver el vídeo sienten alguna columna autista y quieren tener alguna pregunta concreta, algún tip, padres también o madres, que estamos a disposición, que verdaderamente nuestro trabajo consiste en este diálogo y en promover este diálogo con la sociedad. Así que no os sentáis cohibidos, que escribáis y que os estamos esperando. Muchas gracias. Pues hasta luego. Hasta pronto. Que Adiós. vaya bien. Adiós.